un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, estamos con Rodrigo Vergara, con Paula Molina, y a esta hora queremos hablar de pobreza, que ha vuelto al centro de la discusión pública, con un estudio de la Fundación para la Superación de la Pobreza y otras organizaciones que muestra que el 91% de los chilenos considera urgente reducirla, que hay una amplia mayoría que cree que afecta el desarrollo del país, la convivencia social y la presencia de narcotráfico en los barrios más vulnerables. Queremos profundizar en esos resultados en una mañana que ha sido muy dura, con la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona ahí en la zona sur de Santiago, en la comuna de San Bernardo, y que vuelve a instalar el debate sobre seguridad, violencia y el rol que juega el Estado también en los barrios más vulnerables. Estamos a esta hora con Rodrigo Jordán, el presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Hola, un saludo a los tres, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Impactado con esto del niño, pero sí, bueno, como todos nos despertamos con esa noticia. Coincide esta sensación como térmica ya instalada de que, con los resultados del estudio, de que hay una clase media frágil, como que vive en un estrés permanente, como con miedo a caer en esa pobreza de la que estamos hablando, Rodrigo. No, sin duda. O sea, mira, este estudio lo hicimos una alianza que se llama Comunicación y Pobreza, en donde estamos nosotros, por supuesto, la Fundación, pero está el 3xI, está Vina, está Colunga, está América Solidaria, está la Comunidad de Organizaciones Solidarias. O sea, somos varias organizaciones que, trabajando con CADEM, hicimos este trabajo, ¿no? Porque a partir de la encuesta CACEN del año pasado, con los números de la nueva metodología, y que hay, según esas encuestas, de entre 4 y 5 millones de personas que viven en pobreza, hicimos este trabajo. Y lo primero que sale, Rodrigo, es que una cosa que me impresiona a mí, ¿no? En esta encuesta, la gente, se le pregunta ¿cuánta gente cree usted que vive en Chile en pobreza? Y la gran mayoría contesta entre 4 y 5 millones de personas. Y eso es bien interesante, es primera vez que yo recuerdo, y ustedes saben, yo he trabajado en esto por años, que las cifras oficiales y las cifras de percepción coinciden. Entonces, entre 4 y 5 millones, siempre hay parámetros más, parámetros menos, estamos hablando que 1 de cada 4, 1 de cada 5 vive en pobreza en Chile. Y por tanto, es una necesidad urgente, es para mí, porque yo tal vez estoy sesgado, pero es de las crisis más serias que tiene el país. Claro, la gente lo identifica con empleo, con seguridad, pero son todas finalmente derivaciones de una situación de pobreza que vive la gente. Ahora, da la impresión, no sé, yo tengo como instalada la idea de que después del boom de los 90 y que se bajó con los primeros gobiernos democráticos post-dictadura a cifras bien significativas, digamos, de disminución de la pobreza, como que se dejó de hablar de esto en Chile. No sé qué sensación tiene. Bueno, hay una pregunta en la encuesta. Es absolutamente cierto, ¿no? Al final del régimen de la dictadura, ¿no? En principios de la democracia, habían 40% pobreza, claro. 38%, y se bajó violentamente a niveles de 15 o 16, bueno, depende de las metodologías. Sí, incluso menos. Y Chile se decía que era de los pocos países que había cumplido con la meta del milenio. Pero por ahí, por el 2006, el 2008, la pobreza se hizo refractaria a todas las intenciones de superarla y quedó pegada ahí, ¿no? No bajaba. Bueno, había que adecuar las metodologías y seguimos pegados en el 16 y el 17%, digamos, porque es la pobreza más dura, que es muy difícil de hacerlo. Pero fíjate que hay una pregunta, dice, ¿dirías que es hoy en día Chile un país más pobre, igual de pobre o menos pobre? ¿Ya? Y en los últimos 10 años la gente dice que es igual de pobre, el 37%. Solamente un 30% de la gente dice que Chile es menos pobre en los últimos 10 años. O sea, de verdad que en muchas dimensiones, aquí también se nota esta suerte de década mal aprovechada, mal utilizada. Incluso se habla de la década perdida, incluso en términos de pobreza. Rodrigo, el estudio muestra que el 83% de las personas consultadas cree que el narcotráfico está ocupando espacios importantes en barrios vulnerables y que el 87% cree que la pobreza aumenta la conflictividad social. ¿Estamos mirando la seguridad y la pobreza como problemas demasiado separados en este momento, no? Bueno, claro, cuando se creó, y esto estamos hablando hace muchos años atrás, el ministro Molina crearon el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, a partir de Odeplan. Sí. Se entendía que íbamos a hacer políticas integradas, sistémicas, y lamentablemente, y esto no es
culpa de nadie, es parte de la estructura que tenemos. Los temas de vivienda, los temas de salud, los temas de seguridad, los ven ministerios separados y no se hace una mirada sistémica. Y ese era el rol del Ministerio del Desarrollo Social, hacer una mirada sistémica de este problema. Pero claramente la estructura del Estado no facilita el proceso de superación de la pobreza. Porque claro, la gente de seguridad está preocupada de la seguridad, el ministro produce de la vivienda, etcétera, pero no y por eso es que se toman, de repente se cometen ciertas locuras, digamos, en términos de situar situaciones de corrección, por ejemplo, en temas de vivienda en la periferia de Santiago, pero eso tiene que ir asociado de un sistema de transporte, porque si no la gente de menos recursos, ustedes lo saben, esto tiene que viajar 2 o 3 horas al día para ir a su trabajo. Entonces hay una integración de las políticas que es muy importante que ocurra. Y a propósito del caso del que hemos estado pendientes toda la mañana, de este niñito de 12 años muerto durante el asalto a su familia, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de seguridad y pobreza sin caer en el prejuicio de asociar pobreza con delincuencia, pero tampoco ignorando que la ausencia de oportunidades de Estado y de protección termina afectando más duramente a ciertos territorios? El presidente esta mañana aludía también a eso, asumiendo que los victimarios podrían ser menores de edad. Dice, ¿por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? Han llegado a ese nivel de violencia. Es porque se ha perdido la autoridad, decía él, porque se ha disgregado la familia. ¿Usted cree que va en esa línea, Rodrigo? O sea, el tema, incluso la gente lo dice, porque cuando el 91%, ustedes lo decían en la introducción, el 91% dice que reducir la pobreza es un tema urgente, pero no está en las prioridades, ¿no? En las prioridades está la seguridad. Claro, la gente reclama por los sueldos bajos, por el desempleo, por la falta del trabajo, por el endeudamiento. Dicen que el Estado es burocrático, que llega tarde, que la empresa pone muchas dificultades, ¿no es cierto? Que incluso hay barreras que no son materiales, que son estigmas, discriminaciones, ¿no? Que algunas veces pesan tanto como los recursos. Entonces, de verdad que esto es un trabajo que hay que hacerlo, como decía anteriormente, integrado. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años atrás, en el municipio de Puente Alto, un niño tenía que caminar, no sé, 10, 12 cuadras para llegar a su escuela, ¿cierto? Uh-huh. Imagínense en un día como hoy día. Entonces, y en el camino se encuentra, estoy haciendo un caso casi de televisión, digamos, se encuentra con un narcotraficante que le ofrece, mira, te podéis conseguir porque él sabe, ese niño, que yendo a esa escuela probablemente no tiene mucho futuro, porque lo que se espera en términos de su ingreso, porque aquí vienen los sueldos bajos, que no va a ser muy maravilloso a pesar de que haga todos los estudios, entonces cae por tentación, por facilidad en ese narcotráfico, porque como digo, el Estado llega lejos, no, se demora en llegar, es burocrático, las empresas no llegan, la discriminación, ustedes lo saben, las farmacias, los cajeros automáticos, están todos en el barrio alto, pero abajo no existe nada de todo eso. Entonces hay una serie de políticas pública que tiene que llamar a una integración mucho más importante en nuestras ciudades. Rodrigo Jordán, muy buenos días, te saluda Paula Molina. Hola, Paula. ¿Qué tal? Me gustaría partir preguntándote por algo que de alguna manera da esperanzas en el estudio, y es que las personas están preocupadas por la pobreza, conviven con ella un 61%, y hay un deseo de solución, lo consideran urgente, y eso son un 91%. Por lo tanto, hay una especie de desacople entre lo que las personas viven y les preocupan respecto a la pobreza, y el lugar bien secundario que existe en la conversación, en la opinión, en el debate público. Y me pregunto si existe tanta preocupación por la pobreza, pero está desacoplado de lo que se está discutiendo hoy. ¿Eso qué efectos tiene? ¿Qué efectos respecto a, por ejemplo, que la ciudadanía considere que la discusión política está separada a lo mejor de su experiencia cotidiana, por ejemplo, en temas como como la pobreza? Este trabajo tiene una parte muy, muy interesante, que es bien dolorosa, que pregunta por las emociones que produce la pobreza en la gente. Y la primera emoción, ¿no es cierto?, es impotencia, que este es un problema. El relato clásico de que alguien que vive en pobreza saca la mugre trabajando, ¿no es cierto?, va a poder superarla. Eso no es así, ¿no? Cuando uno habla de 4 millones de personas, no es así. No están las oportunidades, no están las redes de protección, y por tanto lo que hay, la primera emoción, y es una emoción, es desesperanza. Pero la segunda emoción, y esto es muy serio, es rabia, es indignación, ¿no? Porque este país, y cuando digo país, no, el país completo, no tiene consideración por la situación en que nosotros vivimos. Entonces,
claro, el Estado llega tarde. Una cosa bien interesante en esta encuesta es la responsabilidad que le achaca a la gente, a quienes tienen que solucionar esto. Por supuesto que son el Estado, el 80%, el 50% a las empresas privadas que paguen mejor, que permitan mejores empleos, pero aparecen los parlamentarios, fíjate, una cosa que no había aparecido anteriormente. La gente se da cuenta, el ciudadano, que esto es un tema de políticas públicas y de leyes, y por tanto los parlamentarios tienen mucho que responder a estas necesidades, como digo, integrales. Entonces, cuando uno piensa en el estallido social, la narrativa que se cuenta hoy día del estallido es de la violencia, etcétera, ya está. Y fue mal, y no estamos todos de acuerdo. Pero si uno piensa que hay 4 millones de personas que viven en pobreza, que la segunda emoción es rabia, basta con que el 1% de esos 4 millones, 40.000, no sepan conducir esa rabia, no sepan sociológicamente conducir eso, y viene la destrucción, la violencia, etc. Entonces, yo tengo la impresión que en el estallido social todos estos temas surgen, y surgen de nuevo no con límites claros. No es pobreza, no es seguridad, no es bajo sueldo, no es acceso a la salud, no es acceso, son todos entreverados unos con otros, y por tanto lo que genera es esa rabia. Y por tanto esto impide un desarrollo de una sociedad justa, solidaria, equitativa, etc. Y Rodrigo, ¿cómo entonces deberían leer quienes están en el liderazgo político esta sensación de impotencia, incluso esta sensación de rabia, esta experiencia directa de la pobreza, cuando se percibe al mismo tiempo que está desplazada del foco político, del foco público? Bueno, lo que yo pienso, ¿no es cierto?, es, y esto es una solución clásica de nosotros de la Fundación y de esta Alianza por la Comunicación en la Pobreza, y es que es poner a la gente a conversar, a los distintos actores, ¿no es cierto?, a los gremios de las empresas privadas, a la Cámara Chilena de la Construcción, a la SOFOFA, a hablar con el Estado hablar con los municipios hablar con las gobernaciones, y tener esto como un foco. O sea, ¿cuál es el rol fundamental de nosotros? Por supuesto que el desarrollo económico, y sin duda alguna que los capítulos de la pobreza, insisto, la seguridad, el empleo, la salud, son importantes, pero también necesitamos una mesa sistémica en que nos sentemos todos a conversar cómo hacemos ese trabajo. Y tú, Paula, conoces esto porque nosotros en la Fundación vamos a los territorios y llevamos a los jóvenes del Servicio País a lugares que son totalmente recónditos, remotos, que nadie va, que el Estado no llega, que la empresa no llega. Y uno lo que descubre allí es que hay mucho conocimiento, muchas capacidades que están perdidas porque no están estructuradas a través de la política pública para que puedan ser oportunidades de superación de pobreza. El presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Servicio País, Rodrigo Jordán, gracias por estos minutos con la Radio Cooperativa. Encantado, muchas gracias. Saludos a ustedes. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buena jornada. Gracias, Rodrigo. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Mataron a un niño de 12 años en medio de un encerrón en San Bernardo. Fue arrastrado durante la huida de los delincuentes. El alcalde White solicita presencia militar. En La Moneda habló el presidente Kast. Llevamos 2 años solicitando la colaboración de las Fuerzas Armadas como coayudantes. Nosotros nos preguntamos por qué no pueden las Fuerzas Armadas colaborar así como lo hacemos los funcionarios de seguridad municipal. No porque queramos que ellos tomen protagonismo en esto, sino porque necesitamos más presencia. De un joven víctima de la delincuencia, aparentemente asesinado por otros jóvenes. 12 años. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia. Con el oficialismo dividido, la sala de la Cámara vota la acusación constitucional contra el exministro Grau. El Partido de la Gente dice que la va a apoyar. Consejo Fiscal Autónomo no ve inconsistencia en las proyecciones de la deuda pública, lo que originó todo este libelo. Por la mega reforma, el Partido Socialista y el Frente Amplio entregan sus propuestas, también los alcaldes, mientras la presidenta del Senado se abre a postergar la votación en general. Estudio Alianza Comunicación y Pobreza lo realizó CADEM y revela que el 68% de los chilenos conviven de alguna manera
con la pobreza. Conversamos con el presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Chile, Rodrigo Jordán. Principios de la democracia habían 40% pobreza, claro. 38%, y se bajó violentamente a niveles de 15 o 16. Chile se decía que era de los pocos países que había cumplido con la meta del milenio, pero por ahí por el 2006, el 2008, la pobreza se hizo refractaria a todas las intenciones de superarla y quedó pegada, y seguimos pegados en el 16 y el 17%, digamos, porque es la pobreza más dura, que es muy difícil de hacerlo. Y en el fútbol, Messi se convierte en el mayor goleador de los mundiales. Hoy juegan Portugal, Inglaterra y Colombia. Transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.